Buen día. El día de hoy hablaremos sobre el proceso constructivo de la albañilería confinada y el sistema porticado. El tema está siendo tratado por el grupo Los Constructores para el curso de estructuración y cargas. El grupo está conformado por Arteaga Bernabé Paolo, González Murga Carlos, quien le habla, Jaime Villón Walter y Lucano Carguajulca Brando. Albañilería confinada. ¿Qué es? ¿Por qué es importante? La albañilería confinada es el conjunto o sistema de construcción formado por un muro de ladrillos, reforzado en los extremos por columnas de amarre y en la parte superior por una viga de concreto. Mediante estos elementos, el muro de ladrillos queda confinado entre ellos, como se puede observar en la imagen. En este caso, la albañilería confinada ya desde hace mucho tiempo es utilizada para la mayoría de viviendas, en las urbanizaciones y así. Y en este caso es importante tener en cuenta tres factores: el diseño estructural, el control de los procesos constructivos, el control de la calidad de los materiales. Es importante ya que tener en cuenta estos factores, ya que el fallo de uno de ellos puede ocasionar un daño a la vivienda. Y en este caso, la vivienda debe soportar lo que son los desastres, en este caso un terremoto. Ahora hablaremos del proceso constructivo. En este caso, el conjunto estructural de la albañilería confinada vendría a ser la cimentación, el muro, los arriostres y la losa aligerada. La cimentación. Debido a la presencia de muros portantes, el tipo de cimentación que se usa generalmente es denominado cimiento corrido. Este se construye con concreto ciclopio. El concreto ciclopio vendría a ser la mezcla de cemento, hormigón, agua y piedra zanja, la cual vendría a ser piedra mediana de hasta 4 pulgadas o piedra grande de hasta 10 pulgadas. En la imagen se puede observar que en el cimiento se utilizan las piedras grandes y en el sobrecimiento se utilizan piedras medianas. En este caso también, para una buena cimentación es importante tener en cuenta que las medidas de cimiento corrido dependen básicamente de dos factores: del tipo de suelo y del peso total a soportar. En este caso, del tipo de suelo, si el suelo es blando, entonces no podría ser una cimentación como la de la imagen superior de la derecha. En este caso tendríamos que poner un refuerzo en el sobrecimiento, como en la imagen de abajo, donde se puede observar que aparte de tener su concreto ciclopio, tiene un refuerzo en el sobrecimiento. Ahora, hablando de muros. Muro portante. El muro portante es aquel que recibe el peso de la estructura, o es el muro donde se apoya la vigueta de concreto y la transmite al sobrecimiento. Se reconoce porque está perpendicularmente a las viguetas. Y en este caso, un muro no portante, también conocido como tabique, es el muro que no recibe ningún peso vertical o que no está apoyada en la vigueta. Siempre está en sentido paralelo a la vigueta, que son los elementos de concreto en el techo. En la parte de la izquierda, de la derecha, en la parte de arriba, se puede observar lo que es un muro no portante y un muro portante. El muro no portante se vendría a encontrar debajo de una viga de amarre, vigueta, y un muro portante debajo de una viga solera. ¿No? Bueno, donde se apoya la viga solera vendría a llamarse un muro portante. Es importante tener en cuenta que para un muro portante debemos utilizar un ladrillo King Kong de 18 huecos y mortero. No es recomendable utilizar el ladrillo pandereta para muros portantes. ¿Ok?
el procedimiento para los muros. En este caso, primero debemos tener una buena limpieza en la superficie del sobrecimiento. Debemos mojar el sobrecimiento. Y así, después de eso, debemos colocar los ladrillos de la primera fila como una especie de ensayo, sin agregar la mezcla. En este caso es para más o menos saber cómo va a ir la repartición de los ladrillos, cómo van a entrar, cómo van a ingresar. Luego de eso retiraremos los ladrillos y colocaremos el mortero de asentado, de aproximadamente 2,5 centímetros de altura. Y sobre este colocaremos el ladrillo. Una vez colocado el ladrillo, lo presionamos hasta que la junta quede de 1,5 centímetros. Luego se coloca el siguiente ladrillo y cuidamos la separación del primero por 1,5 centímetros. Y repetimos esta acción hasta completar la primera fila. En este caso también es importante humedecer los ladrillos, para que estos de acá no absorban la humedad del mortero. Asimismo, también se debe colocar ladrillos maestros a los extremos de los muros unidos con un cordel para tener alineados los ladrillos de cada hilera. En la imagen de la derecha se puede observar ladrillos maestros y un cordel. Asimismo, tan solo debemos hacer los muros de 1,20 m, ¿ok? Ya que si hacemos todo el muro de más de 2 metros, pues este de acá se puede caer. No es factible. Recomendable 10 hileras por cada día. La colocación del mortero. En este caso, pues se coloca sobre cada fila con cuidado con la espátula. Y en el caso de la colocación del ladrillo, pues simplemente se coloca sobre el mortero y se presiona ligeramente para que la junta sea de 1,5 centímetros. En este caso, el espesor de las juntas, de acuerdo a la norma E070, nos dice que en la albañilería, con unidades asentadas con mortero, todas las juntas horizontales y verticales quedarán completamente llenas de mortero. El espesor de las juntas de mortero será como mínimo 10 milímetros y el espesor máximo será de 15 milímetros. Como se puede observar en la imagen, hay muros en este caso que no se deben hacer. En este caso este muro tiene un exceso de junta, lo cual es malo. Ahora hablaremos de la unión, en este caso de un muro portante a una columna. Para que todos los elementos estructurales, viga, columna, techos, muros, cimientos, trabajen en conjunto como si se tratara de una sola pieza, es muy importante que la unión entre ellos sea buena. Por ejemplo, la unión entre el muro portante y sus columnas de confinamiento deben ser consistentes. En la obra, esta buena unión se logra mediante dos procedimientos: el endentado del muro y las mechas de anclaje. En este caso, el endentado del muro se puede observar en la parte derecha superior, que se deja como una especie de dientes de máximo de 5 centímetros, para que al momento de encofrar y llenado de la columna, esta de acá forme parte del muro, tenga un buen agarre. De igual manera, si no se deja esta parte endientada, se puede utilizar mechas de amarre en la parte de abajo, como se puede observar en la imagen. Y hay dos casos, ¿ok? Si hay muro a ambos lados de la columna, colocar refuerzo como se indica a continuación, ¿ok? Un refuerzo a 0,5 metros. Y si hay un muro a un lado de la columna, colocar refuerzo de 0,5 metros con una bajada. En este caso, pues el anclaje será en forma de L. La parte chica será de 0,1 metros. Ahora hablaremos de columnas.
Normalmente, para viviendas de 2 pisos y con una adecuada cantidad de muros portantes de ladrillos, las columnas de amarre tendrán barras de 3/4, 3/8 de pulgada o de media pulgada y estribos de fierro corrugado de 6 milímetros, en cantidades que deben ser calculadas y especificadas en los planos. Como se puede observar en la imagen, el muro queda confinado por las columnas de amarre que se encuentran a los costados y pues obviamente la viga, de eso que ya hablaremos más adelante. Estas columnas deben tener sus estribos espaciados a 25 centímetros como máximo y debe tener un espaciamiento de 10 centímetros como máximo en aquellas zonas cercanas a los encuentros con vigas, techos o cimentación, como se puede observar en la imagen. Ahí tenemos a la columna, ahí tenemos a la viga y la distancia que hay entre cada estribo. Ahora también en esta parte de acá hablaremos sobre la conexión entre columna de amarre y muro portante. En este caso por el método de anclaje. Dado que las cargas que actúan en una vivienda convencional son elevadas, es importante que el muro de ladrillos y la columna de amarre estén fuertemente unidos, para que así ambos puedan soportar los efectos de estas fuerzas. Y como dijimos, se colocan refuerzos. En este caso, debe tomar parte del muro 0.5 metros. Pero así como las columnas forman parte de lo que son los muros, también debe haber una conexión de las columnas de amarre y la viga transversal. Y para lograr una conexión más efectiva entre las columnas y la viga, puedes hacer lo siguiente, o se puede hacer lo siguiente. Luego que los muros llegaron a su altura, una altura H, se debe vaciar el concreto de las columnas. Esta es la primera etapa. Y esta primera etapa se puede observar en la imagen superior de la derecha, la cual nos muestra lo que es nivel de vaciado primera etapa, dejando unos 40 centímetros menos de la altura de la columna. En la segunda etapa consiste en completar el vaciado de concreto de la columna, lo que debe hacerse al mismo tiempo que el vaciado del concreto de las vigas soleras y del techo. Ahí ya se completa lo que son los 40 centímetros que faltaban de columna, y en este caso pues ya viene con la viga solera. Separación máxima entre columnas de amarre. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, la separación máxima entre columnas debe ser el doble de la altura del paño de ladrillo. Si es mayor, existe el riesgo de que aparezcan grietas en la parte central del muro. Por otro lado, se recomienda que la altura de piso a techo, la altura H que mencionamos anteriormente, sea de 3 metros como máximo. Si la altura de tu muro, en este caso, es de 3 metros, ya es el máximo, la separación de tus columnas vendrían a ser de hasta 6 metros. Ahí en la imagen se observa, ¿no?, la separación máxima, que vendría a ser 2H, donde H es la altura de piso a techo. Siguiendo con el tema, les hablaré de lo que son vigas. En la construcción de una vivienda normalmente se utilizan las vigas soleras, que en sí son aquellas donde reposan las viguetas del techo, las cuales se encuentran sobre los muros portantes y entre las columnas, como se puede apreciar en la imagen. Su función es transferir las cargas del techo sobre los muros, distribuyéndolas uniformemente. Además, se encargan de proporcionar confinamiento y arrostes a los muros portantes de ladrillo. Como se pueden apreciar en su imagen, en la parte izquierda vemos muros portantes sin viga solera y en la parte derecha un muro portante con viga solera. A continuación podemos ver en la siguiente imagen las cuales son viga solera. Cuando el muro portante es de cabeza,
La viga solera o collar tiene un ancho generalmente igual al espesor del muro, pero cuando es de soga, es mejor que sea de 25 centímetros para evitar la formación de cangrejeras al momento de hacer el vacío de concreto. En cuanto a su altura, es la misma que la de losa aligerada, pero no debe ser menor de 17 centímetros. El refuerzo mínimo es de 4 barras de 3 octavos. En cuanto a los encofrados de vigas, los elementos principales son el fondo de encofrado, los tableros de los costados formados por tablas, barrotes y tornapuntas de soporte, y las T, formadas por los cabezales, los pies derechos y las crucetas, como se pueden apreciar en la imagen. Ahora, el fondo generalmente está formado por tablas o tablones de 1,5 pulgadas, de sección por ancho que corresponde al ancho de las vigas. En los tableros de los costados se emplean tablas de 1 pulgada o de 1,5 pulgadas montadas sobre los barrotes de 2x3 o 2x4 de sección. Las T, por su parte, son de madera y cumplen la función de soportar cargas. Los pies derechos y cabezales deben tener secciones de 2x3 o 2x4 pulgadas y la altura requerida para alcanzar el nivel del vaciado. En primer lugar, se colgarán los pies derechos que soportarán el encofrado. Estos se regulan al contacto con el suelo por medio de cuñas de madera. Por ningún motivo se debe utilizar piedras, cartón o cualquier otro material, ya que lo debilitará. Por su parte, los tablones o tableros de los costados, que servirán para dar forma a la sección de viga, contarán con especiadores de madera y pasadores de alambre número 8. Con estos dos elementos se garantiza que el ancho de las vigas sea el que se especifica en los planos. Los barrotes que sirven de apoyo a los tablones de los costados de la viga serán soportados por elementos diagonales llamados tornapuntas, que los arriostan con los cabezales de las T. Una vez armado el encofrado, debe verificarse que esté perfectamente horizontal. Ahora hablaré sobre las losas aligeradas, las cuales comúnmente son llamadas techos. Son elementos estructurales importantes que deben ser diseñados y construidos cuidadosamente. Están conformados por viguetas, ladrillos, losa y refuerzo. Encofrado de las losas aligeradas. Los ladrillos para techo generalmente miden 30 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo, con diferentes alturas que dependen de la longitud libre de los techos y que pueden ser de 12, 15 o 20 centímetros. Según el espesor de la losa aligerada indicada en los planos, el alto de los ladrillos debe ser 5 centímetros menor que el espesor del techo propuesto. Por ejemplo, si se trata de un aligerado de 25 centímetros, el alto de los ladrillos será de 20 centímetros. Una losa aligerada que tiene un espesor de 20 centímetros soporta en 1 metro cuadrado un espesor de 300 kilogramos aproximadamente. Asimismo, para un espesor determinado de losa tenemos los siguientes pesos, como se puede apreciar en la tabla. Un espesor de losa de 17 centímetros soporta 270 kilogramos por metro cuadrado, de 20 a 300, de 25 a 350 y de 30 a 400 kilogramos por metro cuadrado. Por su parte, los encofrados de las losas aligeradas están constituidos por lo siguiente: tablones de 1 metro, de 1,5 pulgadas de espesor por 8 pulgadas de ancho mínimo, soleras de 2 pulgadas por 4 de sección, pies derechos o puntales de 2 por 3 de sección, frisos de 1,5 pulgadas de sección en alturas variables, según el espesor del techo aligerado. Para armar el encofrado, será necesario contar con soleras corridas soportadas por pies derechos, espaciados como máximo a cada 90 centímetros. Luego se procederá a colocar los tablones sobre las soleras, de sentido contrario a estas. Estos tablones servirán para apoyar los ladrillos y para hacer el fondo de encofrado de las viguetas. Por tal motivo, el espacio entre los ejes de tablón a tablón serán de 40 centímetros. En cuanto a la preparación de la losa, tenemos lo siguiente. Colocación de los ladrillos de techo. Una vez que el entablado del techo sea terminado y que el fierro de las vigas ya esté ubicado, se procederá a la colocación de los ladrillos y luego al del fierro de las viguetas y losas de techo, como se puede apreciar en la imagen.
Cuando se colocan los ladrillos de techos, estos deberán estar alineados uno detrás de otro, sin que queden espacios vacíos entre ellos para evitar que se filtre el concreto durante el vaciado. A su vez, se deberá verificar que estos ladrillos no estén rajados ni partidos. Vaciado de concreto en techo. Antes de colocar el concreto en la losa, se debe verificar que la ubicación de los fierros de las tuberías de electricidad, agua y desagüe se encuentren en buen estado y de acuerdo a lo establecido en los planos. Es decir, que consideren los alineamientos e inclinaciones de las tuberías preestablecidas y la ubicación exacta de los puntos de salida de accesorios de baño y de cocina. Por otro lado, se debe verificar también que el encofrado esté completamente horizontal, los frisos herméticos y los pies derechos estables. Posteriormente se debe humedecer el encofrado de las vigas y los ladrillos de techo para que no absorban el agua del concreto. En cuanto a la proporción de mezcla de concreto, para la preparación de la mezcla se deberá consultar la resistencia indicada en los planos. Por lo general, al igual que en las vigas y columnas, para una casa de 2 o 3 pisos, esta resistencia a comprensión del concreto es de 175 kg por centímetro cuadrado. Esto quiere decir que sobre una superficie cuadrada de concreto de 1 centímetro de lado se puede aplicar una carga de 175 kg antes de que se rompa. Este concreto, al igual que las columnas y vigas, debe hacerse de preferencia usando una mezcladora, ya que al hacerlo de manera manual produce mezclas que no son uniformes. En cuanto al vaciado y compactado de concreto, durante el vaciado se debe llenar primero las vigas y viguetas, luego la losa superior hasta cubrir una altura de 5 centímetros. Para una buena compactación del concreto se debe utilizar un vibrador mecánico o chucear la mezcla con una barra de construcción. Hay que tener cuidado de no vibrar en exceso, porque de lo contrario los componentes del concreto se pueden separar. En cuanto a la nivelación, esta debe quedar lo más nivelada posible. Esta operación se hace pasando una regla de madera o de aluminio sobre la superficie. El acabado de la losa debe ser rugoso para permitir la adherencia al contrapiso, como se muestra en la imagen. En cuanto al curado, debido a la gran superficie expuesta al aire, una losa de concreto es muy susceptible a fisurarse debido a la contracción de temperaturas en estado todavía fresco. La mejor manera de evitar este problema es mediante el mojado con agua. Este deberá iniciar unas horas después del vaciado y debe ser prolongado los 7 días posteriores. Esto evitará las rajaduras y hará que el concreto alcance su máxima resistencia. Para evitar que el agua se escurra por los bordes de la superficie, se recomienda colocar arena fina en los bordes tal como se muestra en la imagen, a manera de barrera. A este procedimiento se le conoce con el nombre de curado con arroceras. Ahora hablaremos sobre escaleras. En cuanto a las escaleras de concreto, esta es una losa dentada e inclinada que nos permite subir o bajar de un nivel a otro. Una escalera está conformada por tramos, descansos y barandas. Los tramos están formados por escalones y los escalones por pasos y contrapasos. Las escaleras pueden ser construidas dentro o fuera de la vivienda y las condiciones que deberán cumplir son las siguientes. Las escaleras contarán con un máximo de 17 pasos entre un piso y otro. Si el número es mayor, se deberá intercalar un descanso que tendrá como mínimo 0.90 metros de longitud. En cada tramo de escaleras, los pasos y los contrapasos serán uniformes y debiendo cumplir con un mínimo de 25 centímetros para los pasos y un máximo de 18 centímetros para los contrapasos. En cuanto al trazo de escaleras, sobre la superficie del muro que se encuentra a un extremo de la escalera, se marca el inicio y el fin del tramo a trazar. La distancia vertical se divide entre el número de contrapasos y la distancia horizontal se divide entre el número de pasos, tal como se muestra en la imagen. Con estos puntos de referencia y la ayuda de una wincha y un nivel, hacemos el trazo respectivo. Luego se traza el fondo de la escalera teniendo en cuenta que el espesor mínimo es de 15 centímetros o el que le especifique en los planos. Encofrado de escalera. Siguiendo la línea que marca el fondo de la escalera, se arma la rampa que servirá de base para el encofrado. Luego, se encofran los contrapasos usando tablas de 1,5 pulgadas de espesor que tengan un largo igual al ancho de la escalera. Estas tablas se deben asegurar con tacos de madera en sus extremos y además se deben colocar en un
de refuerzo en el centro de las tablas para que no se curven por la presión del concreto fresco. En cuanto a la colocación de fierro sobre la escalera, primero se coloca la armadura de acero longitudinal y transversal que va en el fondo de la rampa. Recuerde que debemos colocar dados de concreto que nos garanticen el debido recubrimiento. Luego se coloca el acero superior, bastones de una longitud que debe estar igual a la indicada en el plano de estructuras. En el extremo inferior y superior de la escalera debe haber mechas de acero provenientes de la cimentación o de la losa de un techo según corresponda. Estas deben cumplir con las longitudes determinadas en los planos, que servirán para enganchar los refuerzos a la escalera de la estructura del edificio. En cuanto a la preparación del concreto, el concreto a usarse se verá ser la misma calidad que el de las columnas y el de los techos. La proporción recomendable es una bolsa de cemento por bug de arena gruesa, una carretilla de piedra chancada y la cantidad de agua necesaria para obtener una mezcla pastosa que permita un buen trabajo. Y por último, en cuanto al vaciado del concreto, antes de iniciar el vaciado se deberá humedecer con agua el encofrado. Esto evitará que la madera seca absorba el agua del concreto. El transporte del concreto se efectuará mediante latas, que deberán ser limpias para evitar cualquier contaminación a la mezcla. El concreto debe empezar a vaciar por la parte más baja y debe terminarse por la parte superior. Si lo hacemos en sentido contrario, el concreto rebalsará por la rampa de la escalera, produciéndose una separación de la piedra de la mezcla. El vaciado debe hacerse de manera continua hasta terminar toda la escalera. Durante este proceso debe compactarse el concreto con una vibradora. En caso de no contar con una, se chuzará con una varilla de acero. El descofrado debe hacerse después de 7 días. Tiempo durante el cual debemos mojar el concreto con bastante agua para evitar rajaduras y garantizar un buen desarrollo de la resistencia. Mucho gusto, mi nombre es Walter Erasmo Jaime Villón. Les voy a hablar sobre el sistema porticado, ¿no? Y también sobre los procesos de construcción, de la cimentación de zapatas y sobre lo que es la placa base y vigas de cimentación. Primero nos preguntamos, ¿qué es un sistema porticado? Un sistema porticado es aquel cuyos elementos estructurales principales consisten en vigas y columnas conectadas a través de nudos formados pórticos resistentes en las dos direcciones principales. Asimismo, forman un conjunto esqueletal de vigas y columnas conectadas rígidamente por medios de nudos. Bueno, tenemos los aspectos generales. El sistema porticado es una estructura que absorbe directamente las cargas del viento de la mejor forma. Asimismo, el sistema de pórtico detiene la deformación por fricción debido al uso de sus materiales, ¿no? Y como puede ver en la imagen, ahí tenemos lo que es un sistema porticado. Ahora le voy a hablar sobre el proceso de construcción. Bueno, vamos a comenzar por la cimentación de zapatas. Un breve resumen que es, una zapata es un tipo de cimentación superficial, normalmente no aislada, que puede ser empleada en terrenos razonablemente homogéneos y de resistencias a comprensión medias o altas. Bueno, el primer paso es el trazado de cimentaciones, ¿no? Ahí como va a poder ver en la imagen. En el paso 2 son las excavaciones para las cimentaciones, donde se hacen, ¿no?, para las zapatas, justamente las excavaciones y las vigas de arrastre también, ¿no? Y el tercer paso está la construcción de los solados, como puede ver en la imagen. Bueno, ahora le vamos a hablar sobre la placa base y la viga de cimentación. Bueno, las vigas riostras de atado o de arriostramiento son piezas o elementos estructurales generalmente de hormigón armado o de cualquier elemento que pueda resistir tracciones, que une dos o más cimientos. Bueno, tenemos ahí el paso 1, que primero se humedece la capa de base. En el paso número 2 vamos a colocar, ¿no?, las vigas de arrastre. En el paso número 3 vamos a encofrar la viga de arrastre. Ahora en el paso 4, que es la colocación de la parrilla, como pueden ver en la imagen,
Bueno, también tenemos el paso 5, que es la colocación de las columnas, ¿no? Una vez que ya están las parrillas, ¿no? Y en el paso 6, que es el encofrado de la zapata, ¿no? En el paso 7 es el vaciado de la zapata. Y por último, que es el paso 8, es, ¿no?, el desencofrado de las zapatas. Y ahí, como puede ver en la imagen, está, ¿no?, justamente la zapata. En el paso número 4 hacemos el vaciado de la viga de arrastre. En el paso número 5 vamos a hacer el desencofrado de la viga de arrastre. Y, ¿no?, en el paso número 6 es el encofrado y vaciado, ¿no?, de la placa de la base, ¿no? Ahí, como puede ver justamente en las imágenes, ¿no? Y por último, que es el paso número 7, que es el desencofrado de la placa base, ¿no? Ahí en las imágenes nos podemos guiar y debemos de seguir todo ese procedimiento, ¿no?, para poder construir, ¿no?, lo que es la placa base y también las vigas de arrastre, ¿no? Mi nombre es Lucano Carvajulca Larry Brandón. Continuando con la exposición sobre el proceso constructivo de las columnas y un resumen sobre ellas, vendría a ser: una columna es un soporte vertical de la forma alargada que permite sostener el peso de una estructura. Se dice también que es un elemento axial sometido a compresión lo bastante delgado con respecto a su longitud, como se observa en la figura. La estructura de la columna con la base del cimiento en estructura. Como paso 2 del proceso constructivo de las columnas, viene a ser la colocación de la formaleta de las columnas, ya que la formaleta de las columnas convencionales se hace para formar los lados rígidos. Los paneles se sostienen por medio de brazaderas que a su vez evitan el pandeo de la formaleta debido a la presión que ejerce el concreto cuando se coloca. Estos se colocan a intervalos menores cerca de la base, ya que para el predimensionamiento de las columnas, como se observa en la figura, como es sabido, los pórticos de los edificios son estructuras hiperestáticas, y para poder analizar este tipo de estructuras es necesario conocer las dimensiones de sus elementos. Por tanto, debemos estimar sus dimensiones. Es importante tener los datos estructurales necesarios para un buen funcionamiento del sistema estructural. En este caso, los cálculos de las columnas, que van de la mano con las normas del país para entender los requisitos mínimos, asimismo evitar posteriormente tragedias no deseadas. Como paso 3 en el proceso constructivo de las columnas es el encofrado, pero para ello hablaremos también lo que es el armado de las columnas como parte inicial, que es importante acotar que el acero de las columnas de planta baja se arma directamente, mientras que a partir del segundo piso aproximadamente se realizan uniones con las cabillas de los pisos anteriores, ya que las cabillas vienen de 6 metros. Para realizar el armado de las columnas, primero se coloca el acero longitudinal y luego el transversal. Dichos unchos tienen ciertas especificaciones, generalmente van a cada 10 centímetros. Sin embargo, es necesario revisar los planos y seguir las indicaciones con respecto a los diámetros de las cabillas y así como su colocación, ya que esto se determina por unos cálculos previos de los unchos o estribos, como se llaman, ya que el encofrado es una estructura temporal que servirá para el vaciado de concreto. Se empezará por habilitar la madera. Estas se colocarán en los 4 lados dándole forma a la columna y puntuales a su alrededor para mantenerlas fijas. A los fierros se les deben adherir unos datos de concreto de 2 centímetros de espesor. Actúan como separadores evitando que se peguen al encofrado de madera, que tenga una suficiente concreto de recubrimiento, ya que el vaciado de concreto en columnas, primero debemos colocar el concreto a su posición final como sea posible. Segundo, empezar a colocar el concreto
desde las esquinas de la columna en la parte de abajo, y por último deben vaciar desde alturas inferiores a 1,20 m. Cuando no se pueden efectuar, se hacen uso de canaletas o tubos para evitar que la mezcla choque con los refuerzos. Luego de hacer el vaciado de las columnas, se puede desencofrar a los 5 o 7 días de esperar que tenga el 70% de resistencia. Como se observa en las figuras, el encofrado, luego está la parte final, lo que viene a ser el desencofrado. En lo que podemos mencionar en el proceso técnicas constructivas de lo que viene a ser la columna y lo que viene a ser el encofrado, se recomienda que la altura del piso al techo sea 3 metros. Lo primero que se debe hacer es proceder a armar la viga, donde se empalmen las cabillas o varillas. Se deben superponer a 40 centímetros. Se deben poner los estribos o sunchos a una separación como máxima de 25 centímetros de distancia uno del otro, y los extremos a 10 centímetros, donde deben hacerse refuerzos de hormigón armado en la pared. Hay que dejar amurados los anclajes correspondientes, sobresaliendo 40 centímetros por encima de la viga, y se deben proceder a realizar el encofrado. Los elementos de madera a usarse deben soportar con seguridad el peso y la presión lateral del concreto y de todas las cargas, ya sea de personas o de los mismos materiales. Las formas de separaciones entre los tablones deben estar sellados de tal forma que no se produzcan fugas en la mezcla de concreto. Luego se procede al vaciado del hormigón, como se observa en la figura. A las 24 horas luego del llenado se procede a realizar el desencofrado, como se observa en la parte final de la figura. Se debe realizar el proceso con mucho cuidado, evitar grietas y otros posibles daños. Las condiciones para el desencofrado, según las condiciones del clima del sitio. Las tapas de columna y testeros de muro y losas vienen a ser como parte del desencofrado, ya que en el clima cálido se viene a desencofrar a las 9 horas. En el clima frío, 12 horas. Tacos o puntuales de losas, vigas y escaleras se desencofran en climas cálidos a los 11 días, y en climas fríos a los 15 días. Luces que se consideran grandes, 21 días. Proceso constructivo de vigas. Como paso 1, el montado y amarre de las vigas en la parte superior, ya que las vigas puede definirse como un miembro estructural que descansa sobre apoyos situados en su extremo, soporta cargas transversales. Dichas cargas, sumadas a un peso propio, tienden a flexionar más que alargarla. También es un elemento estructural muy resistente, empleado en las construcciones para dar soporte y asegurar las estructuras. Que existen diferentes tipos de vigas, entre ellas están las vigas de madera, vigas de acero, vigas de concreto y otras. En el caso particular son los elementos horizontales que sostienen el piso y transmiten las cargas de la edificación a las columnas. Ahora, como paso 2, el proceso constructivo de las vigas viene a ser la fundición de las vigas para su creación del pórtico, ya que como vaciado y encofrado, que viene a ser el proceso y técnica constructiva de las vigas, en el encofrado la formaleta puede ser de madera o metal, ya que se deben untar con aceite quemado o con parafinas los testeros de la formaleta para que el concreto no se pegue del encofrado, y se procede a localizar la formaleta teniendo como guía los ejes de la viga. Se colocan como los tableros o testeros de las orillas y se clavan listones en la parte superior para que el ancho de la viga se mantenga uniforme y la viga del entrepiso.
Es necesario colocar riostras o diagonales clavadas en las orillas para que resistan el empuje lateral del hormigón durante el vaciado. La canasta se levanta sobre unas piedras o paneletas para que quede separada del fondo y completamente embedidas en el concreto. Se arman también niveles, estableciendo una altura de la viga, y se fijan unos clavos para enrazar la corona del cimiento y quede semiliso, como se observa en la figura, el encofrado de columnas. Y también en el vaciado del concreto de vigas, fundida y nivelación de la corona de la viga, se procede a fundir la viga, para lo cual se utiliza un concreto de una presión de 3000 libras por pulgada cuadrada, ya que durante el vaciado se debe chuzar el hormigón con una varilla de media pulgada o de 5 octavos, con un vibrador, si exceder, para no causar disgregación de los materiales. Luego, colocando un hilo entre los clavos de nivelación y con la ayuda de palustre, se procede a emparejar el concreto o el hormigón en el tope que marca el hilo, para que así quede nivelada la corona de la viga. Y en el desencofrado, después de pasadas las 12 horas o al día siguiente de fundida la viga del cimiento, se procede a desencofrarla, quitando con mucho cuidado la formaleta. Y en lo que viene a ser el curado, una vez desencofrada la viga, se debe estar rociando con agua la viga por 7 días consecutivos, con un mínimo según lo establece la norma NSR 2010. Ahora, en el proceso constructivo de losas, en las losas de entrepiso y las losas nervadas o aligeradas, como paso 1, en las losas de entrepiso se denominan losas las placas de entrepiso o planchas a los elementos rígidos que separan un piso del otro, construido monolíticamente o en forma de vigas sucesivas apoyadas sobre muros estructurales. Y en lo que viene a ser las losas nervadas o aligeradas, son estructuras formadas por un sistema de nervios paralelos ligados por una losa maciza o loseta de espesor pequeño, armada en una sola dirección. Otro de sus componentes puede ser el ladrillo anime. También puede decirse que son aquellas que forman vacíos en un patrón rectilíneo que aligera la carga muerta debido al peso propio, como se observa en las dos figuras. Para el proceso constructivo de las losas, como paso 2, en el proceso y técnicas constructivas, viene a ser el encofrado, ya que es la estructura temporal que sirve para darle al concreto la forma definitiva, y su función principal es ofrecer la posibilidad de que el acero de refuerzo sea colocado en el sitio correcto. Primero se determina la dirección de la carga de las losas, luego se selecciona tacos o puntales con diámetro de 10 centímetros, tablas con grueso mínimo de 2 y 20 centímetros de ancho, largueros de 5 por 10 y los tablones por piso con un grueso de 5 centímetros. Se colocan los largueros paralelos a los muros, apoyados sobre puntales a cada 60 centímetros. Se procede a nivelar los largueros y cuñar los puntales. Luego colocar un hilo guía en los extremos de los largueros y una tabla de 20 centímetros de ancho. Para estabilizar y sostener los largueros, clavando las clavos de 2 pulgadas, si el clavo tiende a rajar la madera, se tiene que apachurrar la punta con el martillo antes de clavarlo. Para la formaleta se colocan las tablas apoyadas entre los largueros, formando una superficie lo más ajustada que se pueda, para que no se escape el concreto por entre los espacios. Esta formaleta debe quedar nivelada. Con respecto al armado de las losas, se coloca alineado sobre las tablas, dejando un espacio para el nervio en el cual van el acero y el hormigón o concreto. El ancho del nervio nos lo dan los planos de la losa, o mínimo 10 centímetros.
Después de tener el aligerante colocado, se pueden hacer el armado, el refuerzo de la losa, una malla electrosoldada en dos direcciones. Y el vaciado del concreto en losa viene a ser el primero. Se debe preparar el concreto. Este puede ser in situ, como se puede, o premezclado. En tal caso de que se prepare directamente con la obra, es recomendable escoger un lugar limpio y que se use especialmente para eso. Se deben tomar en cuenta las dosificaciones previamente calculadas para que el concreto tenga la resistencia deseada. En caso de ser concreto premezclado, se coloca directamente el concreto 13. Se funden los nervios de un tramo aproximado de 2 metros cuadrados, 2,5 metros cuadrados, que es la distancia a recorrer el codal, y chuza con un vibrador de aguja con una varilla vibrador. Se colocan las distancias no mayores a 60 centímetros en forma vertical. Como se observa en la figura, en la parte inferior izquierda. En el proceso constructivo de la escalera, como paso 1 en el proceso y técnicas constructivas, se puede mencionar un resumen sobre la escalera en hormigón, ya que es un elemento en forma de losas dentada inclinada que comunica a través de los escalones sucesivos a niveles de una vivienda. Pueden ser construidas en el interior o exterior de la vivienda y se pueden hacer de concreto reforzado, de madera o prefabricadas. La escalera está compuesta por peldaños conformados por una huella horizontal y una contrahuella vertical. Con respecto al proceso y técnicas constructivas, para la construcción de las escaleras se necesitan una serie de materiales, equipos y herramientas como serrucho, escuadra, martillo, marco con hoja de sierra, maceta, jiroque, pala, pica, palustre, grifa, hilo, flexómetro, lápiz de color blanco para figurar el acero, una carreta, tarros, madera, tabla, tacos, largueros, acero, cemento, arena, agua, puntillas, entre otros. Para el cálculo de huella, una escalera se considera bien calculada cuando se asignan medidas a las huellas y las contrahuellas, de tal forma que si se suman 2 contrahuellas y una huella, el resultado sea igual al paso normal de una persona caminando sobre un terreno plano, o sea, entre 60 y 65 centímetros aproximado. En lo que viene a ser el trazado del perfil de la escalera, como se observan en las figuras, en la parte inferior derecha, esto se realiza sobre el muro al cual va recostada la escalera siguiendo las medidas que den los planos. Comience trazando la primera línea vertical con el nivel de burbuja, luego el flexómetro determina la altura de la contrahuella y a partir de allí coloque el nivel en forma horizontal para trazar la huella. Esto se repite hasta dejar todo el trazo terminado. Finalmente se traza el espesor de la rampa, la cual debe tener como mínimo un 10 centímetros aproximado. Con respecto al encofrado, que está en la parte superior izquierda, siguiendo la línea del grueso de la rampa se arma el encofrado para la base de la escalera, colocando largueros de 50 centímetros y taco de 60 centímetros. Luego se tienden a tablas clavándolas sobre los largueros y después se colocan las orillas, 2 tablas juntas para la tapa o testero de la rampa y los peldaños. En lo que es el armado de la escalera se realiza el corte y figuración del acero, luego se colocan las varillas de resistencia sobre unas panelas para formar el recubrimiento tal como se especifique en los planos. Estas barras van ancladas en el arranque de la escalera y la parte superior de las losas. Luego se colocan las varillas de distribución perpendicular
a la resistencia amarrándola sobre estas. Se realizan las tapas para los peldaños con tablas que tendrán un largo igual al ancho de la escalera, asegurándolas en unos extremos por medio de las chapetas y colocándole un listón de refuerzo en el centro de las mismas para que no se curven las tablas que sirven como tapas de los peldaños. Y lo que viene a ser en el vaciado de la escalera, como se observa en la figura media derecha, lo que viene a ser el vaciado de la escalera es una escalera de concreto, un hormigón que se coloca iniciando en el arranque, es decir, la parte más baja, y usando o compactando el concreto con una varilla o con un vibrador de aguja, el cual coloca en forma perpendicular y a distancias no mayores de 60 centímetros. Y lo que viene a ser el curado de la escalera, se sigue el mismo proceso dando para las losas o rociándole agua durante 7 días como mínimo, como se observa en la parte inferior izquierda de la figura. Muchas gracias por su atención. Esperemos que esta información les haya servido de mucho. Muchas gracias. Hasta luego.